Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y en este día, hermanos, para meditar en la palabra del Todopoderoso, vamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, y vamos a estar meditando del verso 1 al verso 13. Aleluya. O sea que ahora creo que usted puede acomodarse bien. Amén, hermano y hermana, amén. Porque es del verso 1 al verso 13 que vamos a estar meditando en este día. Son aproximadamente como 3 horas. Amén. Aleluya. Así que acomódese bien, relájese bien. Aleluya. Y amén. Son como 3 horas, ya que son del 1 al 13, aleluya. No, aleluya, no me voy a pasar como sucedió hace años en Talbot. Y un hermano decía, continúo, hermano. Y después de 1 hora y media, 2 horas casi, un hermano dijo, sí, hermano, puede continuar, pero nosotros ya nos vamos. Ya, sí, sucede eso, amén. Entonces, hermanos, vamos a estar meditando en estos versos bajo el título de lo que nos habla aquí en cuanto al poder y garantía de la oración. En eso vamos a estar meditando, hermanos, el poder y la garantía de la oración. Y leyendo, hermanos, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We're going to read in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Solamente vamos a leer en español en este día. Amén. Y, amén. Sí, solamente lo vamos a leer en español y en inglés, pues, you can read it in English. Amén. Es porque el tiempo se pasa, ¿verdad? Bueno, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes ya que la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Discúlpame. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, por su insistencia, porque le está tocando la puerta, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, toda aquella persona que pide, recibe. Todo aquel cristiano que pide a Dios, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué papá de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará acaso una piedra? O si viene y le pide, papá, dame pescado, entonces en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, papá, cocíname un huevo, le va a dar de comer un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Gracias, Padre, por tu palabra.
Thank you, Father, porque es for your word. bendita, Dios nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón. It is blessed in our life and in our heart. Gracias, Padre, por lo que hemos leído en este día, Thank you for what we've read, Father, porque nos confirma tu amor, Dios del cielo, a nuestra vida. because it confirms your love to our lives. Te glorificamos por ello, Padre Santo. Glorify you for this, Y meditando en esto, en este día, Heavenly Father, and thinking háblanos y ministranos. speak to us and minister Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. to us. Thank you in the wonderful name of Jesus. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hablando de este tema sobre la oración, Brothers, in speaking of this theme of prayer, la oración debe tener un espacio de primordialidad y de importancia exclusiva en la vida de toda persona nacida de nuevo. this theme of prayer must have first place in the life of every person who has been born again. Y conforme leemos hoy día en este pasaje de Lucas capítulo 11, And as we read today in this chapter in Luke 11, vemos que para Jesús la oración era primordialidad. we see that for Jesus, prayer was in the first place. De tal manera que conforme leemos en este verso 1 de Lucas capítulo 11, Therefore, as we read verse 1 of Luke 11, vemos que Jesús estaba orando en un lugar we see Jesus praying in a certain place. y los discípulos observaban, los discípulos veían la intensidad en la oración de nuestro Señor. The disciples were observing him and saw the intensity that the Lord was praying with, Lo cual no era la experiencia de ellos. which was not their experience. Y queriendo saber cuál era la inspiración y secreto del Señor al orar intensamente, And wanting to know what was the inspiration and secret why the Lord prayed so intensely, viene uno de los discípulos y le presenta la petición diciéndole que les enseñara a orar. the disciples presented to him a petition, Lord, teach us to pray. Y esto, hermanos y hermanas, debe ser una cualidad de toda persona que es verdadero discípulo de Cristo. And this, brothers and sisters, has to be a quality that for any true disciple of Christ, Querer ser como Él. to want to be like him. Y ser como Él And to be like him es orar. is to pray. Y vemos aquí que el Señor nos presenta la oración modelo para venir ante el Padre Celestial. Here, the Lord, we see that he presents to us the model prayer to come before our Heavenly Father. De lo cual lo primero que debemos apreciar muchísimo From which the first thing we must appreciate very much es lo sublime de estas palabras de nuestro Maestro, is how sublime and are the words of our Master, que nos presenta a Dios, who presents to us God, quien es su Padre, who is his Father, como nuestro Padre, to us as our Father, de lo cual el Padre de Jesús, Dios el Todopoderoso, of which the Father of Jesus, who is God Almighty, dijo de su Hijo, he said about his Son, este es mi Hijo amado. this is my beloved Son. Mateo 3:17. Matthew 3:16. Y en Juan 10:17 In John 10:17, nos dice, he says to us, por eso me ama el Padre. this is why the Father loves me. De lo cual podemos decir que eso es lo que el Señor está presentando aquí a sus discípulos. Of which we can say that this is what the Lord is presenting to his disciples. Que así como Dios es el Padre de Jesús, That in the same way as God is the Father of Jesus, es el Padre de ellos que los ama. he is their Father who loves them. Es por eso que cuando
le presentan la petición, enséñanos a orar, It's for this reason that when they petition him, please teach us to pray. ustedes cuando oren, oren así, les dice. He says to them, when you pray, pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father who art in heaven. Y cuando usted está a solas en oración con el Todopoderoso delante del Señor, delante de Dios, And when you're on your own in the presence of God Almighty, in the presence of God, pues usted dice, Padre mío, you say, my Father. Dios el Padre Celestial te ama a ti, God, the Heavenly Father, loves you así como ama a Jesús. in the same way He loves Jesus. Y así como Jesús tiene esa relación con el Padre, And in the same way Jesus has that relationship to the Father, Dios el Padre desea que tú te relaciones con Él en la oración. God the Father wants you to relate to Him through prayer. Es por eso, vuelvo a repetir, que Jesús les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre. It's for this reason I repeat that when Jesus told them, when you pray, say Father. Jesús nos está enfatizando la relación que nosotros necesitamos con nuestro Padre Celestial, con Dios viniendo delante de Él como nuestro Padre. Jesus is emphasizing for us, calling God Father, coming Di- before Him as our Dios, Father. el Padre, desea que tú te relaciones con Él en la oración. God the Father desires for you to relate to Him in prayer. Pero también hay un punto muy importante cuando leemos este pasaje de Mateo 3:17. But there's also a very important point in Matthew 3:17. Cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. When the Lord says, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Y también vemos lo mismo en este pasaje de Juan 10:17. We see the same thing in John. Cuando, John 10:17. Ya, cuando el Señor dice, mi Padre me ama. When the Lord says, "My Father loves me." Cuando leemos estos dos pasajes, Juan 3:17 y Juan 10:17, When we see these two passages, John 3:17 and 10:17, vemos esto muy vital de observarlo, de verlo. we see this, which is very vital for us to observe, Que for us to see. ambos pasajes nos presentan amor y obediencia. That both passages present to us love and obedience. En ambos pasajes vemos amor y obediencia. In both passages, we see love and obedience. Y debemos de entender que esto es clave para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en oración. And we have to understand that this is key for us to present ourselves before our Father in prayer. Veamos Mateo 3:17. Let's look at Matthew 3:17. Mire, leyendo este pasaje de Mateo 3:17, dice así, Matthew 3:17 says this. que después de que Jesús es bautizado, sube del agua. Y entonces nos dice que de que los cielos fueron abiertos y Juan vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces el 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, mire cómo dice, este es mi Hijo amado. This is my beloved Son. ¿Y qué me dice? En quien tengo complacencia. In whom I am well pleased. These are the words of the Father to Jesus when he was baptized in La the Jordan River. complacencia es por causa de la obediencia. That God is pleased or delighted in his Son is because of his obedience. Ahora vamos al capítulo 10 de Juan. Now we go to John chapter 10. En el capítulo 10 de Juan, verso 17, John 10, verse 17. vemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
We see these words of our Lord Jesus Christ. Dice, por eso me ama el Padre, This is why the Father loves me, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. because I lay down my life so that I may take it up again. Y esa es la expresión de la obediencia. This is the expression of obedience. Que el Padre le ama porque le obedece. The Father loves him because he obeys him. Dice, yo pongo mi vida, o sea, yo hago la decisión. He says, I am laying down my life. That is, I am making this decision. En otras palabras, estoy dispuesto a someterme a la voluntad de mi Padre. In other words, I'm willing to submit to the will of my Father. Entonces, en ambos pasajes encontramos amor y obediencia. And so, in both passages, we find love and obedience. Y vuelvo a repetir, debemos entender, debemos de tener bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. And so, I repeat again, and we should have clear in our minds, our hearts, in our whole being. Es clave para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en oración, hermanos y That hermanas. this is the key to present ourselves before, in the presence of our Heavenly Father, brothers and sisters. Obediencia. Obedience. Y la manifestación de esa obediencia And the manifestation of that obedience se ve al guardar los mandamientos. is seen when we keep the commandments. Aleluya. Si nosotros observamos para obedecer los mandamientos de nuestro Dios If we observe to obey the commandments of our God y los hacemos, and we do them, es manifestación de que le amamos. this manifests that we love Him. Veamos capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Let us look at John chapter 14. Veamos el verso 15, hermanos y hermanas. Mire el verso 15 del Evangelio de San Juan, capítulo 14. St. John chapter 14, verse 15. ¿Qué es lo que vemos ahí en ese verso 15, hermanos, de Juan, capítulo 14? What do we see in verse 15 of John 14, brothers? ¿Lo vio? Do you see Si me amáis, guardad mis mandamientos. it? If you love me, you will keep my commandments. Ahora, confirmemos esto, veamos este otro pasaje. Let's confirm this in another passage. Veamos en el verso 7 del capítulo 15. John 15, 7. Let us look at that. Entonces dice Juan capítulo 15, verso 7. John 15, verse 7 says, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. ¿Qué es permanecer en el Señor? ¿Y qué es que sus palabras permanezcan en mí? What does it mean to remain in the Lord and for his words to remain in me? Pues es lógico que nos está hablando del fruto del amor que hay en mi vida It's logical. He's talking about the fruit of the love that is para in my con life mi Padre, towards my Father, para con el Señor, towards the Lord, para con mi Dios. towards my God. Pero veamos ahora el verso 21 del capítulo 14. Now let's look at John 14, 21. Jesús responde y dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. The one who has my commands and keeps them as the one is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Amor y obediencia. Love and obedience. Y el resultado de ello. And the result of that, ¿Qué es lo que hemos visto, hermanos y hermanas, en este verso 7 del capítulo 15? what have we seen, brothers and sisters, in this verse 7 of chapter 15? ¿Y qué hemos visto en el verso 23 del capítulo 14? And
in verse 23 of chapter 14. Consecuencias. Consequences, ¿Pero qué clase de consecuencias? but what kind of consequences? Buenas consecuencias. Good consequences. A eso le llamamos bendición. We call that blessing. Bendición de Dios para nuestra vida. Blessing from God to our life. Que el amor y la obediencia The love and obedience va a resultar will result en bendición para nuestra vida. in blessing for our lives. Hermanos y hermanas, y en esta conjunción sabemos que toda persona tiene confianza y seguridad en su interior. In this, we know, brothers, that each person has trust within themselves. En esta conjunción de amor y obediencia, In this coming together of love and obedience, la persona experimenta seguridad en su interior. the person experiments security inside their hearts. Y esto es porque el amor y la obediencia a Dios This is because the love and obedience to God es más que un mero conocimiento. is more than just head knowledge. Hermanos, el amor y la obediencia a Dios es una experiencia. Brothers, the love and obedience to God is more than an Y experience. en esa experiencia tú te acercas a Dios el Padre en oración en el nombre de Jesús. And in that experience, you come to God the Father, you come close to Him in the name of our Lord Jesus Christ. Y en esa experiencia tú sabes que el Padre está allí para escuchar tu oración, tu ruego y tu súplica. In that experience, you know that the Father is there to listen to your prayer, to your cry for help, and to your petition. Tú lo sabes You know this, y tienes plena convicción de ello. and you are sure of it. Y Jesucristo nos afirmó esa confianza cuando nos dice, Jesus Christ confirmed this trust when He said to us, ya lo hemos leído, and we read it today, si permanecéis en mí, if you remain in me, esto es tu salvación. this is your salvation. Y mis palabras permanecen en vosotros. And if my words remain in you, Esto es tu obediencia y tu conexión con el Padre. this is your obedience and your connection to the Father. Si esto está en ti, si esto está en nosotros, si esto está en mí, If this is in you, in us, in myself, pedid todo lo que queréis y os será hecho, nos dice el Señor. ask for whatever you want and it will be done, says the Lord. Pero hermanos, en esto de la obediencia, del amor, de la bendición de Dios, But brothers, as we speak of obedience, love, and blessing of God, hay una garantía en todo esto. there is a guarantee in all of this. Es la garantía del amor del Padre, It's the guarantee of the love of the Father. que es no solamente a nosotros, a mí, It's not just for myself, for us. sí. La garantía es, hermanos y hermanas, que la bendición no solamente va a estar alrededor, The guarantee is, brothers and sisters, that the blessing is not just going to be around us. ya es por la traducción, de que su bendición no solo a mí, His blessing is not just to me, a nosotros, to us, sino que su bendición, conforme lo leemos, es en mí. but His blessing, according to what we read, is within me. O sea, su bendición está en mí, That is, His blessing is in me, no solo alrededor. not just around me. Ahora, el pensamiento y convicción de que Dios me ama Now, the thought and conviction, security that God loves me va más allá. goes beyond. Y es que su amor está
en ti o dentro de ti. And it is that his love is within you or inside of you, Con el propósito de que tú estés capacitado de manifestar su amor y tu amor a Él. with the purpose that you be prepared to express his love ¿Cómo es and your esto? love Pues to him. guardando sus mandamientos. How does this happen? By Entonces, keeping his commands. viendo el verso 10 de Juan capítulo 15, es bien clara la conexión directa en estos dos verbos, amor y obediencia. As we see verse 10 of John 15, it is very clear the connection between love and obedience. Hermanos, el verbo es la actividad en toda frase. Brothers, the verb is the action or activity in every phrase. Sin verbo, una frase no es completa. Without a verb, no phrase is complete. Amor es un verbo. Love is a verb. Obediencia es un verbo. Obedience is a Amor verb. y obediencia Love and obedience es actividad en la vida de aquella persona que ha nacido de nuevo. is action, activity in the life of a person who is born again. Y esto es importante, hermanos y hermanas, para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en la oración conforme ya hemos visto. And this is very important in order for us to present ourselves before our Heavenly Father in prayer, as we already saw. Y vemos que Juan, después de registrar estas palabras en el Evangelio según San Juan, And we see that John, when he wrote down these words in his gospel, nos lo reafirma cuando escribe su primera carta a la iglesia de los amados de Dios. he reaffirms this when he writes his first letter to the beloved people of God. Y en primera de Juan capítulo 15, verso 14, él nos dice esto. 1 John 5:14, he says this. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos dice, escuchen bien, hermano y hermana, Él nos oye. Now, this is the confidence we have before him. Whenever we ask anything according to his will, he hears us. 1 John 5:15. Aleluya, yo creo que esto, hermano y hermana, amén, es de gran honor para nuestras vidas. And this is a great honor, brothers and sisters, for our lives. Estas palabras traen confianza a cada uno de nosotros. These words give us a trust for him. Es honor para nuestras vidas, hermanos y hermanas, porque el Dios Todopoderoso, el glorioso y grandioso, It is honor for our lives because the God, the glorious and mighty God, nos escucha. hears us. O sea, ¿no le parece esto algo muy glorioso a su vida, hermano y hermana, que Dios incline su oído y escuche su voz? Doesn't that seem glorious for your life, brothers and Esto es bien sisters? glorioso, hermanos y hermanas. That God Amén. hears your voice. Saber que Dios es nuestro Padre y nos escucha. The God is our Father and He hears us. ¿Y qué más claro nos puede hablar Dios en la Biblia Sagrada? And how much clearer can God speak to us than in His holy word? Prometiéndonos que nos escuchará y nos responderá. Promising that He will listen to us and answer us. Pero aquí un gran tropiezo, hermanos y hermanas, a esta promesa del Padre. But there is something that we can trip on with regards to this promise of the Father. Y es que no pedimos. And this obstacle is that we do not ask. Y ese es un gran problema. That's a big problem Porque descuidamos la oración because we neglect prayer. y decimos, si Dios ya sabe mis problemas y mis situaciones, And we say, well, God already knows my problems, my situation, y Él lo hará cuando Él quiera, and He will do it when He wants. y descuidamos la oración. And we neglect prayer. Pero hermanos, el Padre desea que tú te acerques a Él en oración y le pidas. But brother, God desires for you to come before Him,
the Father wants you to come before Him. Y esto no es porque Dios no pueda hacerlo sin que tú le pidas. No, Él puede hacerlo. This isn't because He can't do it without you asking, Sino que Él lo hace porque sabe que lo sabe muy bien que tú necesitas venir ante su presencia. He does so this way because He knows very well that you need to come before His presence. Y viniendo delante de tu presencia, tú ser fortalecido en la oración. And as you come and you approach His presence, you are given strength. Y in puedas prayer. escuchar la voz del Padre ministrando tu espíritu y también tus pensamientos. And you can hear the voice of the Father minister to your spirit and your thoughts. Que tú puedas escuchar su voz. That you can hear His voice. Hermanos, pensemos en cuanto a esto, a aquellos hijos Let us think about this with regard to children que jamás visitan a sus padres. who never visit their parents Y es porque no tienen tiempo, because they don't have time. porque están muy ocupados en sus ocupaciones diarias. They're too busy in their daily occupations. Y no tienen el tiempo para conversar con sus padres. They have no time to speak with their parents. O sea, es secundario. It takes second place. Se piensa que hay cosas más importantes a hacer. It is considered that there are more important things to do. ¿Qué usted pensaría de un hijo, de una hija así, hermanos, que no tenga tiempo para conversar con sus padres? What would you think of a son or a daughter that didn't have time to speak with their parents, brother and sister? Una actitud así es falta de amor. An attitude like this is a lack of love. El conversar con sus padres es secundario. When speaking with parents is second place. Se piensa que hay cosas más importantes a hacer. And it is thought that there are more important things to do. Y exactamente esa es nuestra actitud cuando no hacemos el tiempo del día, cuando no conversamos con nuestro Padre, cuando no hacemos el tiempo del día para conversar con nuestro Padre Celestial. It is exactly this that happens when we don't make time to speak, set apart time to speak with our Heavenly La Father. oración no es primordialidad en nuestro corazón, Prayer is not the most important thing in our es hearts. secundario. It is second place. Lo hacemos si nos sobra tiempo. We do it if we have time left over. Y esa actitud, hermanos y hermanas, es digno de arrepentimiento y pedir perdón al Padre de las luces. That attitude, brothers and sisters, is worthy of asking for forgiveness and to repent towards our Heavenly Father. Pedir perdón a nuestro Padre que nos ha manifestado cuánto nos ama. To ask forgiveness of our Father who has told us how much He loves us. Y cuando no apartamos, no separamos el tiempo para esa primordialidad del día para Él, And when we don't set apart time for that most important thing for Him, entonces manifestamos nuestra deslealtad a su amor, then we manifest our disloyalty for His love, lo cual es digno de condenación. which is worthy of condemnation. Hermanos y hermanas, en este día meditemos en esto. Brothers and sisters, today let's think about this. Y si esto es experiencia en su vida, And if this is the experience in your life, es necesario que te levantes. it is necessary for you to get up, Es necesario levantarse. to rise up. Pablo nos dice, repitiendo lo que ya había sido escrito, Paul repeats what was already written. levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Rise up from the dead and let Christ shine on you. Es necesario levantarse y hacer lo correcto.
it's necessary to rise up y and do the manifestar right thing ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas and manifest that love that God has placed in y our lives, venir ante Él en oración and to come before Him y in prayer, santificar su nombre en oración, and to sanctify His name así como el Señor nos ha enseñado. in the same way the Lord taught us. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús, santificado sea tu Our nombre. Father who are in heaven, hallowed be your name. Y como sabemos, en estas palabras santificamos o glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial en la oración. In these words, we sanctify or make holy the name of our Heavenly Father in prayer. Santificado sea tu nombre. Hallowed be thy name. Estamos levantando el nombre de nuestro Padre en alto. We're lifting up the name of our Father in high. Y esto no significa, hermanos y hermanas, que vamos a repetir y repetir y repetir This doesn't mean, brothers, that we're going to repeat and repeat and repeat and repeat. and repeat And repeat. lo mismo como un rezo o petición, Like a broken record or petition. sino es que lo que Jesús nos quiere decir con esto, cuando vengan delante del Padre, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. But instead, that what Jesus wants us to know or say, when we say this, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, Nos quiere guiar estas palabras a que abramos nuestro corazón delante del Padre Celestial y presentemos lo que hay en nuestro interior. He wants these words to guide our hearts, to open up our hearts before our Heavenly Father and tell Him what is in our ¿Qué hearts. hay en nuestro interior, hermanos y hermanas? What's in our heart? Es brothers el and sisters, deseo de glorificar a nuestro Padre Celestial. is the desire to glorify our Heavenly Father. Es el deseo de darle alabanza a nuestro Padre It Celestial. is the desire to give praise Es to el our deseo de Heavenly Father. exaltar nuestro Padre Celestial. Our desire to exalt our Heavenly Father. Entonces, conforme sabemos, en estas palabras santificamos o glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial en la oración. And so, as we know in these words, we sanctify and glorify the name of our Father, Heavenly Father, in prayer. Estas palabras nos enseñan a abrir nuestro corazón delante de su presencia en la oración. These words teach us to open up our heart in prayer, in His presence. Lo que hay en nuestro corazón en cuanto a su persona. What is in our hearts regarding His person. Cuando decimos santificado sea tu nombre, When we say, holy is your name, entendemos quién es Él, que Él es santo y sublime y todopoderoso. we understand who He is, that He is holy and sublime and all powerful. O sea, hermanos y hermanas, la verdadera oración delante de nuestro Padre That is, therefore, brothers, sisters, the true prayer to our Father es una experiencia is an experience. que muchas veces cuando venimos en la oración delante de nuestro Padre, That often when we come in prayer, como que no nos salen las palabras, it's as if we can't say anything. como que no queremos orar, It's as if we don't want to pray. como que nos sentimos cansados, As if we're tired. como que me voy a dormir en vez de repetir o decir algo a mi Padre Celestial. As if I'm going to fall asleep instead of saying something to my Heavenly Father. Pero la oración es una experiencia But prayer is an experience y abrimos nuestro corazón where we open our heart para lo que hay en nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial, expresarlo. to tell Him and express to our Heavenly Father what is in our life. Hermanos, le expresamos lo mucho que le apreciamos Brothers, we express to Him how much we appreciate Him y respetamos en nuestras decisiones, and how much we respect Him in our decisions. reconociendo que con nuestras acciones Recognizing that with our actions es el deseo de santificar su nombre.
in them is the desire to make his name holy. Porque ese es el punto de esta enseñanza de nuestro Señor. That's the purpose of this teaching of our Lord. El honrar o santificar con nuestra vida su persona. To honor, to bring honor or sanctify with our life. Y así manifestar nuestro amor a Él. And in this way, manifest our love to him. Nuestro amor a Él como nuestro Padre Celestial. To show our love to him as our Heavenly Father. Y eso es lo que Jesucristo hacía, hermanos. This is what Jesus Christ did, brothers. Y eso es lo que nos enseña a nosotros a hacer. And this is what he teaches us Glorificar a Dios nuestro Padre to glorify God our Father en la oración. in prayer. Ahora meditemos, hermanos y hermanas, amén, cómo está mi vida de oración delante de mi Padre Celestial. Now let us think about, brothers, how our prayer life is before our Heavenly Father. Pienso en esto en la mañana, Do I think about this in the morning? pienso esto al mediodía, Do I think about it at noon? pienso esto en la noche antes de acostarme. Or do I think about it at night before I go to ¿Cuánto sleep? tiempo yo hablo con mi Padre Celestial durante el día? How often do I speak with my Heavenly Father throughout the day? ¿Cuál es la primordialidad de mi vida en cuanto a la oración? What is the first thing in my life with regards to prayer? Aleluya. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, nosotros tomamos la decisión de santificar el nombre de nuestro Padre Celestial. when we make the decision to sanctify the name of our Heavenly Father A través de la oración. through prayer. Y haciéndolo, hermanos y hermanas, And to do this, brothers and sisters, cumplimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, cuando oren, digan, santificado sea tu nombre. we fulfill the words of our Lord Jesus Christ when he said, when you pray, say, hallowed be your El name. punto de esta enseñanza de nuestro Señor Él es el honrar o santificar con nuestra vida al Padre Celestial. Santificar, glorificar su persona. The purpose, the point of this teaching is to honor and sanctify the name of our Heavenly ¿Y qué es Father. lo que estamos haciendo conforme decía, hermanos? And what is it that we're doing according to what we said before, brothers? Estamos manifestando nuestro amor a Él como nuestro Padre Celestial. We are manifesting our love to him as our Heavenly Father. Y a la misma vez estamos rogando que se haga su voluntad en nuestra vida. At the same place, we are asking him to do his will in our Y life en todos aquellos que nos rodean. and in the lives of those around us. Porque muchas veces sucede, hermanos y hermanas, que a los que hemos sido redimidos, que nosotros que hemos sido redimidos, Because often it happens for those of us who have been redeemed. muchas veces no pedimos. Often we don't ask. Y eso fue lo que Santiago observó, Jacobo, el hermano del Señor, observó That is what James, the brother of the Lord, noticed y lo escribió. and wrote down. Porque eso no es nuevo de que los cristianos no oren. Because it's not new for Christians not to pray. Desde el primer siglo Santiago observaba eso, que habían cristianos que no oraban. James in the first century noticed that. Pero hermano y hermana, nosotros no Christians- tenemos que estar en esa lista. Dios quiere que nosotros oremos, que practiquemos la oración, que estemos delante de Él en oración. Christians who don't pray, but God doesn't want us to be on that list. He wants us to Que no descuidemos practice la oración, hermanos. prayer. Dios quiere que oremos God wants us to pray y hacerlo de la manera correcta. and to do it in the right way. Santiago en el capítulo 4, verso 2 de su carta, dice esto. Mira cómo dice. James chapter 4 verse 2. Dice, ustedes no tienen lo que desean porque ustedes no piden.
You Amén. desire and do not have What you want, what you desire, because you don't ask. Ya. Y exactamente eso, hermanos. Eso es lo peor en una persona que es de Dios. That is the worst thing in a person who belongs to God. Que sus peticiones no son traídas a Dios. That their petitions, requests are not brought to God. Y es interesante observar en las palabras aquí escritas por el anciano Jacobo, And it's very interesting to notice the words written here by the elder brother quien era Jacob. miembro del concilio de la iglesia en el primer siglo. Jacob or James, who was a member of the council of the church in the first century. Él observaba que la actitud de aquella persona cristiana que no se acerca a Dios en oración He observed that the attitude of the Christian person that does not come close to God in prayer. él observaba que tiene problema del mundo de pecado, He observed that that person has a problem with the world and with sin. del mundo de pecado y perdición, y esto está, es lógico, en el corazón. With the world, with sin, and to being lost. And this is, of course, logical in the heart. Entonces, esta persona lo que sucede es que manifiesta celo y envidia al ver la bendición y provisión en los demás. So this person becomes jealous when they see provision. Veamos God Santiago providing 4, others. verso 2, 3 y 4, hermano. Santiago 4, verso 2, 3 y 4. Let's look at James chapter 4, verse 2 to Leemos 3 and 4. esto, Santiago 4, verso 2, verso 3 y verso 4. Dice así. Mire, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Ok? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en estos 2, 3, 4 que hemos leído en este día, ¿dónde consta o se centra el mensaje o por qué Santiago escribe estas cosas? Therefore, in what we read in this passage, what is the center of Lo James' escribe message? por causa de que las personas, los cristianos, no vienen delante de Dios en oración a pedirle. He writes it because Christians are not coming to God in prayer. Lo to primero ask que him. tenemos que ver es que a Dios le gusta que le pidamos. First, we should notice that God likes it when we ask Porque of es him. lógico que todo papá le gusta que su hijo venga delante de él y le pida cuando tiene una necesidad. It's logical. Every dad loves when his son comes and asks when they have a need. Entonces el primer problema suscita en estos 3 versos, 2, 3 y 4, que el cristiano no ora. The first problem is the Christian doesn't pray. Entonces la consecuencia de ello es que la actitud del cristiano a no estar en esa relación de la oración con su padre The consequence is that the attitude of the Christian not being in relationship es to the que Father su vida ya no es una vida espiritual, sino una vida más para lo del mundo. is that they don't have a spiritual life, but O a sea, worldly sus life. pensamientos, su vista, su mirada lo torna más al mundo. Eso es lo que nos está presentando aquí Santiago. His eyes, his mind is fixed on the world more. Entonces vemos que llega a decir en el verso 4, oh almas adúlteras. ¿Y por qué se expresa así? Es lógico. That's why in verse 4, James says, "O adulterous souls." Se expresa de esa manera debido a que cuando una persona tiene 2 amores, And he expresses himself because when one person has 2 loves, es adúltera. he is in adultery. Esto se refiere a la persona que en su corazón dice tener a Jesús, servir a Dios,
This refers to the person who in their heart Pero says en they su serve corazón Jesus, tiene amor también para el mundo, las cosas del mundo. but also in their heart they have love for the world and Es the things of the lógico world. que estas palabras son escritas para el cristiano y es por eso que se expresa, oh almas adúlteras. Porque si fuera del mundo, aquella persona que no ha venido a Cristo, que no está en Cristo, le diría, oh persona perdida. This is Lógico. logically written for the Christian. Entonces, es alma, persona adúltera. So they are an adulterous soul or person. Empero, hermanos y hermanas, esto no debe ser así. But brothers and sisters, this should not be so. Dios es tu Padre God is your Father, y su deseo es bendecirte. and His desire is to bless you, Y en su bendición ser prosperado en todas las áreas de tu vida. and in this blessing to be prospered in all areas of your life, Así como prospera tu alma. in the same way that your soul prospers. Ya que ese es el orden correcto en Dios, hermanos. Since this is correct, and Esta es la orderly manera en in que God. lo presenta, lo expresa el anciano y apóstol Juan. This is how the elder and apostle John En el says verso número 2 de su tercera carta lo dice. in 3 John verse 2. Que lo más importante para Dios, para con tu persona, radica That the most important thing for God towards you as a person is this. en tu persona, It is rooted tu in alma. your person, in your soul. Eso es lo que más le interesa al Señor de ti. This is what most interests the Lord in you. Es por eso que cuando leemos estas palabras de este verso 2 de la tercera carta de San Juan, That's why when we read 3 John verse 2, él escribe diciendo, amado, hermano mío, he writes saying, "Dear and beloved friend, el deseo de Jesús. the desire of Jesus, Lo que Jesús quiere de su persona, hermano y hermana. what Jesus wants from you as a person. brothers and Deseo que tú seas prosperado en todas las I cosas, desire that you be prospered in all things, así como prospera tu alma. just as your soul prospers." Porque eso es la primordialidad, eso es lo que le interesa al Señor primeramente de ti y de mí. This is the most important thing that interests God regarding you and me. Jesús también nos presenta esto mismo aquí en Lucas capítulo 11. The Lord Jesus also presents this to us in Luke chapter 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Give us this day our daily bread, Lord. Dios no quiere que nosotros pasemos necesidades y tormentas todo el tiempo. God doesn't want us always Su to be bendición in es need para con nuestras vidas. and in storms all the time. He wants Pero peace venimos delante de su presencia a pedir for our lives. en oración. But we come to His presence Somos and ask in cristianos. prayer. We are Christians. Somos nacidos de nuevo. We are born again. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y la necesidad nuestra es orar. Lo necesitamos. And our need is to pray. El deseo de Dios es que vengamos delante de Él en oración y conversar con Él. We need to pray. This desire of God is for us to come to Him in prayer and relate to Him in prayer. Hermanos, en este capítulo 11 de Lucas, Brothers, in Luke chapter 11, existe esto muy importante que nosotros debemos saber y recordar. there is something that exists that is very important for us to know and remember. Y lo presenta a través de esta parábola. He presents us in a parable. Versos 5, 6, 7 y 8. In Luke 11, verse 5 to Lo ridículo en pensar que Dios no va a contestar nuestra oración. that it is ridiculous to think that God is not going to answer our prayer. Ya hemos visto la promesa que en la obediencia, nuestra obediencia y amor de Dios a nosotros y en nosotros, ya hemos visto que Él contesta o responde. We have seen the promise that
God's love in us, within us, He will answer us. Y lo presenta en esta parábola. He presents it in this parable. Lucas 11. Luke 11. Y entonces dice, les dijo también, verso 5, Verse 5. y les presenta esta parábola conforme las costumbres de esos tiempos lo entendían las personas. He presents this parable according to the customs of that time. He tells, Y the people con understood this. esta parábola quiere decirle de que por imposible que parezca que no se atienda la necesidad de la persona que llega a pedir, Which says that no matter how impossible it might seem, la necesidad va a ser respondida. that a request might seem, Porque de acuerdo a la cultura y la costumbre, that request will be answered, because according to the customs of the es day, imposible que no se le responda su petición. it is impossible for that request not to be answered. Y es por eso que después de que el Señor les dice estas palabras, es imposible que la persona no reciba su petición. O sea, es algo ridículo. And it's important for this reason that the Lord says it is O ridiculous sea, for hermanos, that person el not to be centro de esta answered. parábola es de que es algo ridículo pensar que Dios no va a responder a una petición que venimos presentando delante de Él. Es ridículo. It is ridiculous to think that God will not answer. Eso es lo que el Señor está presentando aquí. Y entonces llega al verso 9 y dice, y yo os digo, And in verse 9 he says, so I pedid say to y se you, os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be open to you. Amén, hermanos. Amen, brothers. A su nombre, gloria. Glory to his name. Hermano Santana Martínez, gracias, hermano, nos despiden este día. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.